Buenas tardes a todos los que estáis saludando por el chat. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Bueno, los que no me conozcáis, soy María Marcilla y lo dicho, daros la bienvenida a este webinar sobre nutrición apícola organizado por Beto Pharma y que cuenta con la participación como ponente de Joao Tomé, a quien también quiero agradecer por su participación. Tengo el placer de conocerlo desde hace ya varios años y hoy tengo el placer de presentarlo en este webinar. Joao es ingeniero forestal y apicultor profesional desde aproximadamente 2006, cuando fundó la empresa Valedor Mariño, dedicándose especialmente a la cría de reinas de alta calidad y siempre centrado en la conservación y en la mejora de la raza, ¿no?, de la abeja ibérica. Con años de experiencia en apicultura, Joao ha participado en diversas formaciones internacionales y colabora activamente en proyectos de innovación y selección genética. Y en su enfoque, pues como veremos durante su presentación, combina el conocimiento tradicional con las nuevas tecnologías para mejorar la productividad, la sanidad y la adaptación de las colmenas al entorno local. Y una buena muestra de ello es pues que recientemente ha entrado a formar parte de un proyecto en Emiratos Árabes Unidos, que es una de las zonas del mundo donde pues, es más difícil mantener la viabilidad de las colmenas y su productividad, debido en parte pues, a los graves problemas de nutrición que tienen, entre otras cosas, por su particular climatología. Por último, y ya no te robo más tiempo, Joao, que estamos aquí para escucharte, comentaros que la duración del webinar será de poco más de 1 hora y que posteriormente responderemos a las preguntas que nos hayáis ido dejando en el chat. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulos, te doy paso, Joao. Vamos a dar comienzo a tu presentación y de nuevo muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Hola María, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y bueno, saludar a todos los presentes, esperando que bueno, este webinar pueda compartir un poco de mi experiencia, una vez que va a ser algo práctico, no tanto teórico, por una razón muy sencilla. Es que dejarme solo poner aquí, compartir la pantalla, solo un momento. Bueno, como estaba diciendo, un gusto estar aquí y aceptar este webinar, esperando que sea lo más provechoso posible y en vez de mucha teoría, compartir más la práctica, porque a nivel científico habrá gente mucho más apta para hacerlo, como yo doy ejemplos de un gran amigo, don Antonio Pajuelo, que continúa aprendiendo mucho con él. Y yo voy a dar la parte más práctica y aprovechar también para decir que es un curso muy interesante que tienen de nutrición, Antonio Pajuelo y Fina, y agradecerles por algunas diapositivas que me han dado permiso usar de sus ponencias. Bueno, empezando. Yo quiero empezar a hablar un poco del cambio climático, antes de empezar a hablar de nutrición. Como sabemos, está de moda desde hace años hablar del cambio climático y claro, el cambio climático lo que está sucediendo es que está agravando aún más muchos otros problemas que nosotros apicultores ya tenemos desde hace años. Entonces, claro, cada vez más las dificultades que tenemos se van empeorando y, y claro, hay que trabajar distintos procesos en nuestra explotación apícola para superar todos estos problemas. Y antes de entrar en la parte de alimentación, deciros qué consecuencias el cambio climático nos está trayendo, ¿no? Muchos de vosotros seguro que la sentís cada uno a su manera,
dependiendo de la zona donde estéis, sea en España, sea en Portugal. Hablo de Portugal porque he visto que están algunos apicultores portugueses también en el webinar. Bueno, desde temperaturas muy altas a sequías severas, que ya las teníamos desde siempre, pero cada vez más son regulares, eh, humedades relativas muy bajas, no solamente por el día, días consecutivos, eso también siempre lo hemos tenido. Estamos hablando durante la noche. Y sí que es un problema si no hay recuperación de humedad adentro de la colmena. Fríos tardíos, ya cuando estamos produciendo, nos coge una helada, una semana tremenda que claro, muchas veces nos hace perder mucha abeja y desabejar las colmenas, que estaban muy bonitas, creciendo, estirando ceras, poniendo miel en las salsas, y de una semana a la otra desaparecen. Elevadas amplitudes térmicas que son normales durante el día, ¿no? Por la noche baja la temperatura, por el día sube la temperatura, pero el problema es que tenemos elevadas amplitudes térmicas de una semana a la otra o a medio de la semana. Y nos coge una helada o de repente tenemos temperaturas muy altas y a eso las abejas no les gusta. A las abejas les gusta ciclos regulares, crecientes o decrecientes, mediante se vamos para mejor o para peor en el año. Y lluvias fuertes y inundaciones. Bueno, pasando muy rápido, un punto importante que quiero dejaros es, y nos ayuda muchísimo a la hora de alimentar y tener resultados, es aumentar la eficiencia térmica de la colmena, que no es nada de nuevo, pero me gusta reforzar esto porque cambia todo adentro de las colmenas. ¿Y qué es la eficiencia térmica? Es trabajar para que estas amplitudes térmicas no machaquen tanto la colmena y la colmena a nivel biológico pueda estar mucho más estable durante los periodos más difíciles, sea de verano al tener un poco más de humedad, sea de invierno a tener un poco más de temperatura. Y estamos hablando de los ponchos y de las placas térmicas. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque hay momentos del año que la abeja, su ciclo natural, hace que se quede con mucho espacio vacío adentro de la colmena. Y lo que tenemos es, sea a nivel de reservas alimentarias, sea a nivel de cría, está repartida, andan como tontas en algunos cuadros que no deberían y reparten ahí su energía. Están gastando energía que cuando entre el invierno, entren las primeras heladas, no van a estar preparadas para superar los peores periodos. Y lo que sucede al aprietar la colmena y al aumentar un poco la temperatura, entonces humedad, nos permite tener cuadros que teníamos mucha cría repartida a tener un cuadro muy bonito, porque hemos obligado a concentrar todo el esfuerzo, toda la energía de la colmena en pocos cuadros, en mitad de los cuadros donde ellas estaban repartidas, y a nivel de reservas alimentarias, a la hora de alimentar incluso, se nota un cambio tremendo en la nutrición de la cría que tenemos, incluso viabilidad de los huevos que la reina pone, porque se nota que hay momentos que los canabilizan y claro, al tener temperatura, al tener mejores condiciones adentro de la colmena, la ayudamos muchísimo. Y aquí, para finalizar este punto, un vídeo del microclima que logramos tener adentro de las colmenas solamente por tener un poncho arriba. Es que cambia todo. Parece que no es nada, pero podéis verificar que cambia muchísimo las condiciones que hay adentro de la colmena. Bueno, es algo que es muy importante de referir porque en mi explotación ha sido un cambio tremendo. Esto desde 2016, cuando estuve en Chile, donde he aprendido mucho
con el experto en apicultura Vincent Toledo, que creo que muchos de vosotros lo conocéis. Y son cosas muy, muy interesantes que pensaba yo que no tenía tiempo de hacerlo porque estaba relacionado con los ovistas, con las explotaciones ovistas, pero nosotros profesionales andamos siempre muy liados, tenemos siempre excusas para todo, pero no, hay que hacer un poco más de esfuerzo. Bueno, entrando en el tema de nutrición, esta ponencia se va a centrar más en nutrición proteica. Vamos a hablar de todo un poco, pero vamos a hablar quizá 80%, 90% de la ponencia, un poco más a nivel de tortas proteicas, proteína, las necesidades, ese aporte de proteína adentro de la colmena. Bueno, empezando, deciros que la alimentación no hace milagros. Em, Sea a nivel cuando hay problemas de varroa, ¿no? Porque si está, y aún más cuando nutrimos las abejas y nutrimos la varroa. Entonces hay que tener mucha atención. Aún y hablaba con María reciente que aún tenemos muchos apicultores que por falta de información intentan encontrar milagros en la alimentación, intentan encontrar milagros en las reinas y eso no es así. Si ya tenemos problemas, no hay milagros. La alimentación, por mejor que sea, no va a lograr hacer nada en las colmenas. Por veces la agrava, ¿no? Si tenemos un problema de nosema a nivel de digestión, de intestinos, si le damos un aporte de proteína, aún estamos peorando. Entonces, deciros que no hay milagros en apicultura. Entonces, mucha atención. En primer lugar, varroa, sanidad, y después sí entramos en la nutrición, ¿vale? Bueno, pasando unos puntos muy, muy rápidos a nivel teórico para centrarnos en la práctica, bueno, partiendo del principio que hay gente que no sabe nada de apicultura y otros que podrían estar aquí hablando también como yo, solo deciros que de igual forma que nosotros humanos necesitamos proteína, que es la carne, o los hidratos de carbono, que es el arroz, la pasta, la abeja es igual, ¿no? Entonces, también cuando abrimos una colmena, la miel representa los hidratos de carbono, la pasta para nosotros, y el polen representa la proteína, ¿no? Donde están las grasas, las vitaminas, la fibra, los minerales. Y a nivel de una curiosidad, un kilo de polen nos permite o permite a la colmena alimentar 8.000 obreras. Bueno, y durante los diferentes periodos de la edad de las abejas, así también tiene sus necesidades, sea a nivel de proteína, cuando es joven la abeja, y después a medida que va cogiendo edad, ya solo necesita hidratos de carbono. Otro punto muy importante es no pensar que todos los pólenes son iguales, ¿no? Cada tipo de plantas tiene mejor calidad a nivel del contenido de los distintos, de las distintas propiedades que os he referido, pero también a nivel de proteína cruda, que es lo más importante. Cada tipo de planta así tiene su tipo y nivel de calidad. Entonces hay que tener mucha atención porque no es por tener mucho polen que tenemos nuestro problema solucionado adentro de la colmena, porque puede ser un polen de mala calidad. Lo importante es que tengamos siempre una oferta de polen variado con calidad, mucho color adentro. Cuando sacamos un cuadro, que tengamos multicolores en el pan de la abeja. Otro punto importante a nivel teórico es que la abeja tiene sus reservas individuales en la parte de arriba del abdomen, los adipósitos, y tiene también las reservas
colectivas, ¿no? Las reservas que están adentro de la colmena. Y una forma de mirar si hemos tenido problemas o no de mala nutrición es algo que por veces nos pasa, bueno, miramos y solo vemos abejas, pero si miramos con mucha más atención, por veces en algunos momentos del año miramos que hay abejas mucho más pequeñas. Entonces, quiere decir que hemos tenido en algún periodo, hace unas semanas atrás o meses, problemas de nutrición que nos llevan a tener, no sé la palabra en castellano, anenismo. ¿Está bien? Enanismo, Enanismo, ¿quieres vale, decir? gracias. Enanismo. Em, es algo que por veces miramos, ¿no? Una abeja muy pequeñita y claro, tiene una tasa de mortandad superior. Bueno, empezando. Em, yo no sé si hay gente que ya lo ha oído antes, pero todo empieza en el huevo. Y yo en cuanto columbófilo, tengo palomas mensajeras también. Os puedo decir que si el huevo no tiene calidad, no voy a tener una paloma que vaya a ganar una prueba de velocidad o de hondo, ¿vale? De gran distancia. Y en las colmenas es lo mismo. Os estaba hablando que tenemos que mirar un poco más adentro de la colmena, no solo mirar abejas, no solo mirar si hay huevos o si hay larvas. Hay que mirar si los huevos tienen calidad o no. Hay que trabajar para ello, porque la calidad del huevo puede ser por distintas razones. Mala nutrición, reina vieja, baja humedad, esa colmena está sufriendo mucho, no consigue lograr tener la humedad suficiente adentro y claro, vamos a tener abejas que van a salir de ahí ya muy flacas, ¿no? Y no podemos pedir mucho a esa abeja, a esa colmena que haga mucho. Entonces, hay que prestar mucha atención al nivel del huevo e intentar mirar si tienen calidad o no. Y aquí en estas fotos lo podéis mirar muy bien. Hay cuadros que cuando los sacamos de la colmena ya estamos mirando a los huevos. Y otras veces un cuadro con las ceras con el mismo color, la misma intensidad de luz y tenemos mucha dificultad en encontrarlos. A ver si hay reina, no hay, se está poniendo. Entonces, eso ya a la próxima vez que vayas a abrir una colmena, mirarlo. Si tenéis mucha dificultad, comparar esa calidad de los huevos con la colmena siguiente y vais a mirar que quizá hay diferencias y pasa algo con esa colmena o esa reina. Y aquí tenéis una foto en 2018, siempre que viajo y hago consultas en otras partes, es algo que me gusta sacar fotos y encontrar colmenas que hay mala calidad de los huevos. Y esto sirve también para la cría de reinas. No hay reinas de calidad si los huevos no están fuertes, con mucho vigor. Otro punto es la nutrición de las larvas. Hay que trabajar la nutrición y cuando abrimos una colmena no hay que mirar solamente si tenemos larvas o no, o huevos o no. Hay que mirar si hay jalea real, si hay una cama de jalea real donde está la larva nutriéndose, ¿no? Solo si tenemos mucha jalea real nos va a permitir tener abejas fuertes, sanas, con mucho vigor para tirar adelante con la colmena. Por veces nos suceden cosas en los colmenares y no sabemos qué ha sucedido. Bueno, vamos a continuar, quiero yo, toda la vida a que nos sucedan cosas sin razón y por veces es porque la abeja está flaca, ¿no? Está floja, flaca porque no ha sido bien nutrida cuando pasó por las distintas fases de metamorfosis desde el huevo. Aquí tenéis también otras fotos de la isla de Madeira, donde también podemos mirar entre colmenares y por veces entre colmenas del mismo colmenar que hay puede haber problemas de nutrición. Hay que buscar
la jalea real e identificar si hay necesidad o no de un aporte de proteína o por veces es solamente humedad, ¿vale? También es importante decirlo, no, por veces hay floración y hay otras razones que nos llevan a tener larvas malnutridas. Y aquí tenéis, bueno, deciros que es clave, huevos con vigor y larvas bien alimentadas. Esto ya lo hemos hablado, mirar un poco qué tipo de cría tenemos y como os decía, hay razones que nos llevan a tener larvas mal alimentadas. Aquí tenéis una foto de 2024. Este año no ha sucedido tanto por mal tiempo, la abeja no ha crecido tanto, pero en el Cantueso es una floración muy, muy fuerte. Es por esa razón que las colmenas también enjambran mucho, crecen muy rápido y al crecer muy rápido, ¿qué sucede? Hay mucha cría para poca abeja. Y esta es mi teoría, ¿eh? Esto nunca lo he oído o nunca lo he escuchado a nadie, es mi experiencia personal. Y la primera vez que lo he visto me quedé como, ¿cómo es posible que haya tanta floración, el campo esté tan bonito, esté entrando tanto polen, mayoritariamente de jara, y las larvas están desnutridas, secas? Y claro, pues pensando un poco y si miramos un poco adentro es impresionante lo que a la abeja ibérica hace. Genera mucha cría y con poca abeja consigue mantener toda esta cría. Es un comportamiento explosivo que es una característica específica de la abeja ibérica, que solamente la abeja cárnica la tiene, pero la abeja cárnica ya con mejores condiciones de entrada de néctar y de polen. Eso ya incluso está descrito por el hermano Adam de la abeja Buckfast. Entonces, solo por deciros, hay que tener mucha atención. Y aquí tenéis un vídeo que ya es muy conocido, pero sigue siendo actual, donde conseguimos mirar que hay un conjunto de larvas a la derecha arriba o a la izquierda que algunas siguen comiendo y hay otras que han pasado hambre, no tienen jalea real. Y claro, esas que han comido menos, no podemos esperar que esa abeja vaya a vivir más que las otras o vaya a superar problemas que, como es el caso de la varroa, un problema de aumento de los niveles de varroa, donde hay colmenas que sí que conseguimos recuperar y otras no. Puede tener que ver un poco también si esas abejas han tenido buena nutrición o no. O entonces, otra cosa que puede suceder, si hay mala nutrición, esas larvas pueden ser canibalizadas también. Es por esa razón que inicio de temporada la cría está más salteada, ¿no? Hay más agujeros en la cría, viene frío, la reina retrocede. Bueno, se nota que solamente cuando ya tenemos un periodo regular de entrada de buena nutrición, empezamos a tener una cría más compacta, más bonita. Bueno, pasando a otro punto. ¿Cuándo alimentar? Es algo muy importante de saberlo, porque yo cuando estuve en 2015 en Estados Unidos, bueno, he vuelto de nuevo este año a visitar apicultores a California, estaba de moda, se estaba poniendo de moda en Portugal la alimentación y parecía que se tenía que alimentar y ya está. Todos los nuevos proyectos de apicultura, nuevos apicultores, parece que teníamos ahí una vaca, un cerdo de cebo que teníamos que estar constantemente alimentando. Y no, hay que saber cuándo alimentar. ¿Y esto por qué? No solamente por ahorrar, es alimentar
cuando hay necesidad y que no rechacen ese alimento. Y hablando de alimentación de proteína, en Portugal ha sucedido que sea la receta, sea la materia prima, como eran de tan baja calidad y la gente no sabía cuándo alimentar, se ha provocado que el mercado no ha crecido mucho a nivel del alimento de proteína, porque no le iba bien a la gente, entonces no han vuelto a comprar alimento de proteína. No han aprendido cómo usarlo. Y claro, sabemos que las empresas necesitan vender como cualquier empresa y por veces son culpadas por el alimento no ir muy bien y no es verdad. Quizá el alimento tiene calidad, el alimento ha sido muy bien diseñado, muy bien trabajado, pero es el apicultor que no está haciendo su parte, ¿no? De saber cuándo alimentar, si hay o no necesidad o si es el momento. Bueno, como sabemos, la abeja ibérica hace un uso eficiente de las reservas alimentarias durante los periodos de carencia, más de invierno, ¿no? Y si podéis mirar, a ver si consigo aquí el apuntador. No, no me sale. Ah, aquí. Bueno, no sé, ¿lo estáis mirando el apuntador? Sí, se Ah, ve. muy bien. Em, Una de las características de la abeja ibérica es la media luna que hay arriba de la cría, ¿no? ¿Y por qué esta media luna es tan importante arriba de la cría? Y es una característica que le permite hacer uso eficiente de las reservas. Por una razón muy sencilla, es que durante el periodo de invierno, la abeja está concentrada en la piña, ¿no? Generando calor. Ese calor es muy importante para calentar esa miel que está arriba, porque hace frío, si vamos a los cuadros de los cuadros costeros, esa miel está fría. Si está fría, no está disponible para que la abeja se la coma. Tener mucha miel en los cuadros costeros es solamente importante ya en un periodo de desarrollo de inicio de primavera. Ya cuando está generando mucha cría, va la cría generando calor y la colmena va creciendo y comiendo esa miel. Pero en el periodo de invierno es muy importante las reservas de hidratos de carbono que hay de miel arriba de la piña de la abeja. Por esa razón, porque coge la temperatura de la piña y permite que se nutra y no se muera de hambre. Y quizá muchos de vosotros ya habéis visto colmenas muertas de hambre y tenían reservas de miel en los cuadros costeros. Es la prueba que sí, que es muy importante que esas reservas de hidratos de carbono estén arriba. Y ya vamos a hablar de eso, de cómo después alimentar, ¿no? La importancia de poner el alimento justo arriba de la piña de la abeja. Y saber también que hay floración que puede dejar las colmenas sin polen. Ya vamos a pasar a la parte de responsabilidad del apicultor, de conocer las dinámicas del ambiente donde tiene sus apiarios, pero es información que los nuevos apicultores tienen que aprender. Saber que no es por tener una colmena muy fuerte, llena de miel, que esté bien nutrida. Por veces no hay ningún polen, pero cuando digo ningún, no hay. Y una de esas floraciones no sucede todos los años, es las zonas de castaño y de roble. Hay distintas zonas, hay zonas que yo sé que tienen un brezo que es muy bueno, que pueden tener mucha más diversidad, pero hay zonas muy, muy pobres. Pues estoy hablando porque la zona donde yo estoy no hay nada después de entrar el roble. De otoño no hay nada, o sea, si ha sido un mal año de entrada de una zarza, de entrada de distintos pólenes de pradera, ya va a ser un año que tenemos que identificar, que le tenemos que dar un aporte a esas colmenas que se van a quedar a invernar
ahí. Entonces, es muy importante conocer las dinámicas de nuestros apiarios, saber qué está sucediendo desde el 1 de enero hasta el último día de diciembre, aunque sepamos que con el cambio climático o sin cambio climático, todos los años son diferentes y claro, también hay que saber muy bien identificar esas dinámicas y esos cambios en los apiarios. Pero para eso hay que evaluar, hay que abrir colmenas, hay que mirar un poco más lejos del normal. Hay que mirar si hay entrada de polen o no. Hay que mirar si tenemos cuadros bonitos, llenos de polen, con distintos colores. Y es así que vamos evaluando los momentos que sabemos si hay necesidad o no de pasar a una alimentación suplementar. María, no sé si estoy hablando muy rápido o no. Está perfecto, Joao. Bebe, Vale, vale. respira, está Que me perfecto. entretengo a hablar y me No olvido. te preocupes, Entonces, estamos on vale, vale. time. Bueno, pasando al tema de alimentación suplementar. Hablaros de mi experiencia. Yo en 2015, cuando he ido a Estados Unidos, a California, no iba solo por las reinas. Yo sabía, con gente que mantengo contacto, que la alimentación de proteína tenía sido clave los últimos años, después de todos los problemas que han tenido de mortandad, creo que en el año 2006, ya no me acuerdo, creo que ha sido 2006. Han evolucionado mucho, han desarrollado muchísimo la parte de las tortas de proteína. Eh, y yo sabía claro, tenía que ir y encontrar los secretos de la proteína porque estaban luchando mucho en Portugal por encontrar la fórmula perfecta que reemplazara el polen. Y claro, lo que os puedo decir es que he venido a Portugal y regresado peor de lo que he ido, porque cada apicultor tenía su propia receta, sus propios ingredientes y al final era una cuestión de experiencia claro, y de resultados, que por veces es discutible, ¿no? Porque quizá ha venido, el campo estaba mejor de lo que pensábamos, hemos usado ese producto y ha ido bien, y nos quedamos con la idea, no, no, le he echado un poco de zumo de limón y es importante el zumo de limón. Eh, bueno, como ejemplo, ¿no? Entonces cada uno tenía sus propias recetas y creo que es nuestra experiencia los que hacen tortas y después teníamos un grupo ya que ya habían dejado de hacer tortas que las estaban comprando ya hechas porque no tenían tiempo de hacerlas. Han salido algunas tortas muy interesantes en ese periodo y ya la estaban comprando, sea en polvo para mezclar con un jarabe o entonces ya las tortas hechas, listas a aplicar arriba de las colmenas. Bueno, había distintas formas de hacerlo. En ese periodo no había nada en el mercado, creo yo, de Portugal y de España a nivel de tortas ya hechas, listas a aplicar. En 2019 también he ido a visitar David Mixka, que ha fallecido hace pocos meses. Me envió un mensaje su hijo, que yo no lo sabía eh, y que estuvo 20 años trabajando para el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos en desarrollo de tortas de proteína. También lo he visitado, no solamente por ser una explotación que dicen y decían que tenía las mejores celdas de todos los Estados Unidos, pero también por la cuestión de nutrición, por su experiencia de 20 años desarrollando tortas de proteína. Y lo que os puedo decir es que al final de todo, aún creo que no podemos decir que haya algo que pueda reemplazar el polen. El polen sigue siendo algo muy, muy importante adentro de la colmena. Claro que no estoy diciendo que no debemos usar suplementos de proteína, pero
que deciros que de toda la experiencia que tengo, incluso resultados, no hay nada que reemplace. Hay productos ya que ya se van acercando a los resultados del polen, que es muy importante, pero no hay nada que hasta ahora pueda reemplazar el polen. Y yo en una charla en Chile, en Apimondia de Chile, donde estaba Randy Oliver, estaba llena estaba llena la sala y me han como picado, ¿no? A intervir, a decir algo, porque estaban solo hablando de suplementación y parecía que no se podía echar un polen a la colmena. Yo tuve que intervenir y diciendo que no, que eso depende de los países, que un ejemplo en España se produce y en Portugal se produce mucho polen, depende mucho y no hay ningún problema de añadir un poco de polen a las tortas. Solo por deciros que a pesar de usar proteína en mi explotación, el polen sigue siendo muy, muy importante. Y deciros también que comer todo, cualquier tipo de alimento, no quiere decir que estamos haciendo un buen manejo nutricional, ¿vale? Y tener reservas de miel también no significa que estén bien nutridas. Esto ya lo hemos hablado. Y aquí tenéis un cuadro ideal de nido de una colmena, donde tenemos la miel arriba, que ya os he dicho la razón, la importancia de esta media luna arriba de la cría. Tenemos el polen que está siempre junto de la cría, de las nodrizas, para que alimenten a las larvas. Eh, y claro, y la cría con muy buena, ¿cómo se dice? Muy buena apariencia, ¿no? Cría compacta, se nota que está sana. Bueno, a nivel de alimentación solo debemos alimentar si es necesario, es lo que os estaba diciendo. Hay que saber identificar esos momentos. O entonces, si no es necesario, identificar que vamos para peor. Y si vamos para peor, yo voy a trabajar por tener abejas sanas, abejas gordas, abejas que esas generaciones de abejas que cuando nazcan vayan a superar esos momentos que sabemos, tenemos identificados que van a ser muy difíciles. Hay que estar atento a las abejas si hay o no jalea real. Y hasta el día de hoy, como os he dicho, no hay nada mejor que el propio polen. Y aquí tenéis un cuadro muy bonito de cría muy sana, de larvas muy, muy bien alimentadas y arriba larvas que están sufriendo, ¿no? Desnutridas. Bueno, pasando a la alimentación en torta, que es todo por veces un reto, los apicultores que usan mezclas de levadura, de soja, hay distintos productos. Bueno, es un lío tremendo. Y si nos ponemos ahí en los forums, Facebooks, mirando vídeos de gente que creemos que por veces sabe mucho de apicultura, pero yo cada vez más ya voy identificando quién sabe o no. Solo nos hacen confusión. Hay demasiada información. Es el mal de la Internet. Y claro, después nos permite hacer errores. Yo hice muchísimos y creo que aún voy a hacer muchos más en mi vida. Sería muy mala señal si no pensara así. Era señal que ya había parado de intentar mejorar mi explotación. Pero hay distintos problemas en la alimentación de proteína. Eh, o sea, puede tener poca atractividad, necesidad de trucos para que se la coman bien, necesidad también de apoyar con alimentación líquida. Por veces no funciona tan bien porque no hay humedad adentro de la colmena. Si no hay humedad, hay que poner la humedad por vía de alimentación líquida, un jarabe de estimulación. Esto sucede, un ejemplo, inicio de otoño o final de verano, ¿no? Cuando queremos producir nuevas generaciones de otoño de abejas. Necesidad de un estímulo de néctar y polen exterior. Yo de mi experiencia en mi zona, no quiere decir que esto sea en toda parte, pero solamente ya cuando tenemos la abeja trabajando afuera de la colmena, aunque sea muy poco el polen y néctar que esté entrando, porque aún hace mucho frío o aún
hay baja humedad, hace mucho calor, la abeja trabaja solo las primeras horas y últimas del día. Si no hay ese estímulo externo, la estimulación, el uso de alimentación de proteína no funciona como debería. Y después necesidad de cría abierta. Este es un punto fundamental para que la coman. Si no hay cría, no hay necesidad de aporte de proteína para alimentar los bebés que están adentro. Entonces, ¿por qué se la van a comer? A no ser que tenga un nivel de azúcares muy alto y la comen o sí o sí. Y para eso os dejo aquí una receta para que os vaya todo un poco mejor en el uso de proteína en vuestras colmenas. Nosotros es muy común usar tortas vitaminadas. Hay distintos tipos de vitaminas. Yo, bueno, he puesto promotor, hay distintos que funcionan muy, muy bien, pero hay que, si no hay cría, hay que primero hacer con que las abejas generen cría y solamente después le echamos la proteína, porque una semana después, con esta torta, se nota que la reina va a poner huevos o sí o sí. Una semana después de hacer esto o dos, hay que evaluar mediante las condiciones que tenemos. Ya tenemos todo listo para introducir una torta de proteína, ¿vale? Es un punto muy importante. Hay zonas que ya está entrando algún polen, solamente un jarabe es suficiente para que la reina ponga huevos. Otras zonas no. Hay que evaluar, trabajar de forma dinámica. Y después, otro punto muy importante, el tipo de jarabe que debemos usar para hacer las tortas. Es uno de los puntos más importantes a la hora de hacer una torta. Si compramos un polvo ya listo a usar, si mezclamos agua con azúcar, ¿qué sucede? Si ponemos 2 kilos de azúcar por uno de agua, nos quedamos, que es el normal, nos quedamos con un Brix de 67%. ¿Qué sucede? Al hacer la torta, va a perder humedad muy rápido y la torta se va a poder poner como una roca muy dura y no va a ser posible a la abeja comerla y nutrirse. Y por esa razón mucha gente ha dejado de usar proteína. Al usar un jarabe con un Brix muy alto de 79-80%, yo os pongo esta marca porque es la marca que usamos desde 2013 con muy buenos resultados. Entonces va muy bien y la torta, solo si la colmena está muy, muy flaca, se pone dura la torta. Se queda siempre blandita, ¿vale? Un punto muy, muy importante. Bueno, hay opciones de líquido o pasta a nivel de nutrición de proteína. Estas son decisiones personales. A mí me gusta más la pasta porque es más práctica de llevar al campo, de usar y claro, cada uno después elige. Y después también a nivel de alimentación hay que evaluar si hay néctar o no hay néctar. Y si sin néctar hay que aportar no solamente una bolsa de líquido y la torta, y con néctar y sin polen solamente la torta es suficiente, ¿vale? Es algo que tenemos que ser nosotros a evaluar. O entonces, si hay falta de humedad dentro de la colmena, claro que sí, que le vamos a dar un jarabe, porque si no, ya no vamos a tener la cría que deberíamos. Y aquí tenéis un ejemplo, una forma de hacerlo como lo hacemos en nuestra empresa. Claro que tenemos que tener una máquina para 30 kilos si queremos hacer 15, porque como este tipo de pasta se queda mucho, mucho más dura que el pan, ¿no? Que la masa del pan, las máquinas no están preparadas para hacer esta mezcla tan dura y se estropean muy rápido. Hay que dimensionar más o menos mediante la marca o la calidad de la máquina, dimensionar a mitad de su capacidad para hacer las tortas, porque si no vamos a comprar una máquina de 10 kilos y
y a lo mejor solo podemos hacer 5, ¿vale? Mucha atención, es otro detalle muy importante. A nivel de ubicación del alimento, ya hemos hablado un poco sobre ello, la importancia del alimento que está justo arriba de la piña de las abejas. A nivel de proteína, no es solamente que esté arriba de la piña de las abejas. Del mismo modo que los tratamientos para varroa, donde hay necesidad en una colmena que tiene 10 cuadros de abejas, pero solamente 3 de cría, y tenemos que saber dónde está esa cría para poner el tratamiento para varroa. La alimentación de proteína tenemos que hacer el mismo ejercicio, saber dónde está la cría. Y es ahí que vamos a poner la torta arriba de la piña de las abejas. Es ahí que vamos a tener mejores resultados, ¿vale? Y mediante el modelo de colmena también tenemos distintas dificultades. Nosotros tenemos también Colmena Alliance en nuestra explotación y hemos tenido que rebajar los cuadros para que la alimentación proteica tuviera los mismos resultados que en la colmena reversible portuguesa. O entonces la perfección, la Laxtrot, porque los cuadros, hay espacio arriba de los cuadros, es muy fácil alimentar, sea bolsa, sea proteína, y en la Colmena Alliance hay mucha gente que la tiene toda cerrada. Y esto, claro, puede ser un problema a la hora de alimentar y tener los resultados que deberíamos. Y ahí sí, una torta líquida, de proteína líquida, va un poco mejor porque permite a la abeja subir y nutrirse. Pero los resultados ya no van a ser los mismos, por lo menos en mi explotación no han sido los mismos. Y deciros que hay que ensayar, ensayar, ensayar. Hay que parar el apicultor tiene que parar de pensar que va a venir alguien, que va a venir Dios y que os va a decir todos los secretos y cómo hacer las cosas en vuestra explotación. Hay que saber que cada uno tiene sus propias condiciones, su propia forma de trabajar. Por veces apiarios que están cerca tienen algunos problemas. Entonces tienen distintos problemas o distintas características y solo ensayando, evaluando, es posible mejorar nuestra propia explotación. No estar esperando del apicultor que está al lado de nosotros que nos diga las cosas. Bueno, pasando a la alimentación en polvo, yo sé que, bueno, es algo que se hace en otros países desde siempre. No tenemos la costumbre, por lo menos en Portugal, de hacerlo. Es algo impresionante, espectacular. Ya hace años que lo hacemos, siempre que hay necesidad. Y claro, es un cambio tremendo. El estímulo, vos hablaba del estímulo externo. El estímulo que produce adentro de la colmena es impresionante. La reina empieza de seguida a poner huevos y adentro de la colmena incluso parece que tenemos polen, pero no es polen, ha sido la alimentación en polvo que le hemos echado, sea una levadura, sea una soja o alimentos que ya están disponibles en el mercado, ya hechos, listos a usar. Entonces, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto no se puede hacer en un momento ya justo estando a producir miel, porque puede crear residuos en la miel, o entonces estar alimentando a los apiarios vecinos, ¿no? Si hay mucha colmena alrededor, podemos estar alimentando a los apiarios vecinos. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, hay que sacudir abejas de los cuadros costeros de la colmena dentro del polvo o entonces echar algún polen fresco también adentro de la alimentación en polvo y después también apoyar con una alimentación líquida. Aquí tenéis un vídeo donde esto es Megaví, donde estamos echando la abeja de los cuadros costeros y la abeja al regresar a la colmena ya va a transmitir a sus compañeras donde está esa fuente de proteína y se vuelven locas ahí trabajando y llevando el polvo adentro de la colmena.
Y si miráis, en el apiario podemos mirar que se queda lleno de abejas blanquecitas entrando adentro de la colmena. Y hemos tenido situaciones de echar 5 kilos y que limpiar 5 kilos. Claro, porque después los apiarios vecinos también se acostumbran ahí a comer, pero los resultados son muy, muy interesantes. Aquí tenéis un ejemplo. Se pone adentro de un bidón porque con el aire, se hace mucho aire, se pierde mucho. Entonces hay que resguardarlo, no solamente de la lluvia, de la humedad, que se va a estropear, pero también del aire, del viento. Es algo impresionante, pero mucha atención a la hora de usarlo. Bueno, a nivel de precauciones al alimentar, hay que ser higiénicos en su preparación, utilizar materias primas de calidad, es algo muy importante. Tenemos en el mercado levadura y soja, y ha habido incluso un estudio en Portugal de algunas universidades que no han sacado afuera la lista, pero productos de muy baja calidad. Son baratos, pero son de muy baja calidad. Huelen mal, pero bueno, el apicultor como está mal informado los usa y mucha atención, incluso la soja, lo mismo. Mucha atención en la calidad de las materias primas. Evitar vertir el alimento al aplicarlo por el pillaje, colocar la comida en contacto con las abejas en una zona más calefactada por estas, molestar a las abejas lo mínimo posible y ser rápidos y certeros. Alimentar a la última hora del día, si posible, con pillaje, estrechar piqueras y marcar las colmenas que no consuman. Cuando no consumen, algún problema tienen, sean sanitario, cambio de reina, sanganera, algo tienen. Y recoger los restos y llevarlos a la basura. Bueno, para finalizar, os voy a decir cómo lo... No sé cómo estoy de tiempo, María. ¿Estamos bien? No te preocupes, Joao, sí, sí, Ah, vale, vale. tranquilo. Venga, gracias. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Os voy a pasar dos ejemplos de dos zonas climáticas que trabajamos. Y esto el apicultor tiene que cada vez más empezar a mirar a detalle el campo que tiene, el entorno de sus colmenares. Em, Tenemos una zona de Mediterráneo que tiene sequía, baja humedad, cada vez llueve menos. Bueno, este año ha llovido bien, incluso ha habido floración que yo creo que nunca le he visto. Cuando llueve mucho hay semillas que pierden la dormencia, ¿no? Es como los incendios. Cuando pasa un incendio, quebra la dormencia de algunas semillas de algunas plantas. Y lo mismo sucede con mucha lluvia, muchas horas en contacto con mucha agua, mucha humedad, van a salir esas plantas, esas flores. Y ha sido lo que ha sucedido un poco. Nunca he visto los campos tan verdes. Creo que en España también ha sucedido lo mismo en muchas regiones. Y en esta zona, que es una zona donde tenemos cantueso, donde tenemos jara, la retama, hay años que tenemos algún mielato de encina. Bueno, he hecho una gráfica para explicaros un poco lo que hacemos a nivel de gestión de la nutrición de nuestros apiarios, para intentar no solamente que tener el máximo de abejas para producir, como también tener abejas, el máximo de abejas para pasar el invierno. Yo creo que hay gente, hay apicultores que dicen que no le gusta de entrar en los inviernos con mucha abeja, pero yo no. Yo me gusta entrar con mucha abeja para salir con mucha abeja y suceda lo que suceda, estoy para apoyar con alimentación. Esa idea de romántica de pensar que no, si no hay necesidad de alimentar o de apoyar, no lo vamos a hacer, cada vez creo que la gente tiene que cambiar un poco esa forma de pensar. Lo que queremos es abeja sana. Claro, queremos rentabilidad en la explotación, pero abeja sana, abeja bien nutrida y fuerte para trabajar o superar momentos difíciles. Entonces, bueno, tenemos aquí una gráfica donde yo he evaluado el colmenar, la fuerza del colmenar de 0 a 10 de enero a diciembre. Y claro, si miráis,
la abeja, inicio del año, empieza a crecer muy, muy despacito, depende si vienen muchas semanas de heladas o si vienen muchas semanas de lluvia o no. Claro que hay toda esta dinámica que gestionar, pero aún así va creciendo. Suceda lo que suceda, va creciendo. Hasta que hay un momento ya cuando empieza, un poco antes de empezar el cantueso, ya hay algún abierto, alguna jara también, que hay una explosión, ¿no? Lo que vos había dicho, una característica genética de la abeja ibérica, consigue cuidar de mucha cría con poca abeja. Y de una semana a otra, ¡buah! Abrimos las colmenas y están llenas, llenas de abejas. Y es ahí que queremos el máximo de abejas, ¿no? Ya cuando tenemos el cantueso abierto, mucha jara, para producir el máximo posible. Y nuestros apiarios mantienen mucha fuerza hasta junio. A partir de junio ya empieza a hacer mucho calor, baja humedad, ya dejamos de tener la retama, la zarza y ya empieza a caer la cantidad de cría que tiene. Se puede mantener con mucha abeja, pero van perdiendo fuerza a nivel de cuadros de cría. Y hay un momento que sí, que desabejan ya toda esa abeja vieja que han producido, se muere, como no han generado abeja nueva, bueno, hay un momento ya que se quedan un poco más flojas. Eh, y es aquí que después ya de final de verano, inicio de septiembre, que empieza toda la temporada del año siguiente, nuestra explotación. El día 1 de septiembre es cuando empieza la nueva campaña apícola para nosotros. Y es ahí que empezamos la estimulación usando aquí las tortas que os he enseñado para generar cría y después el aporte de proteína, siempre acompañado de jarabe, inicio de septiembre. Esto para mi zona. ¿Por qué? Porque mientras vengan las primeras lluvias, empiezan a salir alguna caluna en algunas zonas, una floración que no sé el nombre en España, que se llama aquí tagda, amarilla que sale junto de las carreteras y es una oportunidad, una ayuda a la estimulación de las colmenas y intentar el máximo de generaciones de abejas. ¿Para qué? Para que superen bien el invierno y ya cuando hay alguna floración, ya dejamos de otoño, dejamos de alimentar. Y ya van a entrar muy bien llenas de abejas, de generaciones nuevas de invierno y a salir el año siguiente. El día 2 de enero, la primera cosa que hacemos es de nuevo empezar la estimulación de la misma forma que en otoño. Y dependiendo si hay entrada más o menos de néctar, así echamos más o menos jarabe, ¿no? Pero sea torta, sea jarabe, empezamos el día 2 y más o menos estimulamos un mes, mes y medio. Después depende, todo depende, ¿no? Claro, si aquí tenemos mucha lluvia, no vamos a dejar morirse las colmenas de hambre, ¿no? Porque tienen mucha cría. Volvemos a alimentar si hay necesidad. Y después una zona continental de montaña donde tenemos el roble, donde tenemos ahora mismo las colmenas. Bueno, el castaño ya ha terminado. El roble aún sigue entrando bastante mielada. Este año pensaba yo que iba a ser flojo igual, pero ha habido una entrada muy fuerte de mielato. Y donde tenemos también un brezo de primavera. Y aquí la gráfica es un poco distinta. Las abejas, las colmenas se achican muchísimo de invierno y salen, bueno, no salen con tanta fuerza del invierno como en la zona más al sur, la zona de Cantueso, pero si el año viene bueno y cogen el brezo, sí que se nota que tienen un boom de crecimiento muy fuerte. No ha sido lo que ha sucedido este año. Estuvo siempre lloviendo durante ese brezo. Han crecido muy despacito y las hemos tenido que ayudar
bastante y aún así las pérdidas han sido superiores al normal. Y bueno, van creciendo, cogen el castaño, cogen el roble, claro que no voy a poner aquí las floraciones de pradera, cogen también la zarza, entre otras cosas, pero después, ya después de castrar al final de agosto, se nota que las colmenas ya se van aflojando. Aunque tengan mucha abeja, ya a partir de final de agosto hay colmenas que no tienen cría y así se mantienen. Hay años que ya no van a generar cría ninguna. Es lo que tienen. La abeja que tienen puede generar alguna cría, muy poca. Claro que hay años que sí, que si llueve temprano puede salir algo que las hace trabajar, pero muy poco. Pero se nota, es impresionante. Se nota, hay años que ni siquiera polen de otoño, nada. Con lo que se han quedado desde la primavera hasta la mielada de roble, ya no tienen nada más hasta inicio de primavera del año siguiente. O sea, lo mismo, le tenemos que hacer aquí un periodo de estimulación que depende también si hay entrada o no de este brezo a nivel de si hacemos más tiempo o no ese periodo de estimulación y después de otoño, si están sin reservas de polen, le tenemos que aportar con proteína en este periodo del año. Y bueno, este es ejemplo solo para deciros que vosotros también, si hacéis un esfuerzo, también podéis hacer este tipo de gráficas y no hacer las cosas de cabeza, tener muy bien identificado y saber si hay o no necesidad de un aporte de proteína. Además de todo, yo no tengo aquí ese ejemplo, tengo los enjambres nuevos. Hacemos normalmente más de 3.000 enjambres año y claro, al hacer los enjambres con poca cría, hacemos muchos enjambres con un cuadro de cría, si les damos un aporte no solamente de hidratos de carbono y de proteína, lo que va a suceder es que toda esa poca abeja que tenemos no tiene necesidad de salir al campo o no necesita salir tanta abeja al campo y se queda adentro a cuidar la cría. Y claro, al fecundarse la reina, si tiene proteína, si tiene hidratos de carbono, todos los huevos que ponga van a ser mucho mejor cuidados porque han sido hechos con muy poca cría y muy poca abeja. Es un punto también importante. Los nuevos enjambres, no solamente las colmenas de producción, todos los nuevos enjambres hay necesidad de un aporte de proteína y de hidratos de carbono. Bueno, para finalizar, hablaros de un producto que he experimentado el año pasado, el Megavi, y yo para estar publicando y haciéndolo, no es porque me lo han pedido, lo he probado y seguimos usándolo, que ha sido impresionante la atractividad. Nosotros cuando nos vienen con un producto nuevo para que lo experimentemos, ¿qué hacemos? No le vamos a echar polen, no le vamos a echar nada que sabemos que crea atractividad, como los aceites esenciales que tenemos, entre otras cosas. Lo ponemos puro, le echamos solamente el Frutoví 79 y ya está. Así va al campo, hacemos pruebas a nivel de lo que ya estamos usando nosotros y lo que os puedo decir de este producto en el momento que lo hemos puesto en comparación con otros productos es que se ha echado de abejas alrededor comiendo. Y es algo que no es normal en los productos de proteína. Yo no sé lo que tiene, ya lo he preguntado a María, no me ha dicho, pero sí que tiene mucha atractividad. Y aunque diga que nada reemplaza el polen, pues puedo decir que los resultados han sido muy semejantes al polen. Claro que ya había alguna entrada en otoño, este ha sido el otoño del año pasado, esta foto, y ya tenía algún campo, claro, pero aún así nos ha encantado mucho los resultados. Y creerme que ya he probado muchísimas cosas. Y yo para hablarlo es por alguna razón, pero claro, hay que probarlo y hay que aprender también a saber usarlo. No solamente el Megavi, como todos otros productos que hay en el mercado
a base de levadura, de soja y otros productos, saber identificar es lo más importante. Es como tratar a la barroa. Lo más importante es saber si ha funcionado o no. Y lo mismo sucede, saber aquí en la alimentación, en alimentar las colmenas, si hay necesidad o no de aporte y sus resultados. O trabajar para tener resultados, porque por veces el alimento es muy bueno y somos nosotros que no sabemos usarlo. Y es eso, mucha atractividad sin necesidad de añadir trucos para que lo coman bien. Claro que si le echas un poco de polen aún va mejor y con resultados muy buenos. Y por fin deciros que hay necesidad de saber si hay agua o no junto de los apiarios. Yo sigo teniendo apiarios que creo que hay agua cerca, pero quizá no hay. Pues estoy enseñando esto, pero como tenemos tantos apiarios por veces, y hay unos que por veces de años que pueden tener agua y otros no. Y sin aporte de agua no hay milagros. Y por veces tenemos apiarios que no funcionan tan bien las cosas porque la abeja no consigue coger la humedad que debería dentro de la colmena. Entonces la agua también, hablamos de nutrición y nos olvidamos mucho por veces de hablar del agua, que es una fuente muy importante. Y por fin, deciros que la apicultura es distinta de otros sectores de ganadería. Las abejas no son un cerdo de cebo. Hay que o una vaca para comer carne o producir leche. Hay que saber alimentar porque hay riesgos, como todos, y todo lo que echamos adentro de la colmena, hay riesgos de contaminación de las mieles y rechazo de esas mieles, aún más hay la necesidad de saber distinguir eso y claro, ser muy certeros en todo lo que hacemos en nuestros apiarios, porque las abejas son especiales, los apicultores son especiales, pero hay que saber lidar con el medio ambiente, que el medio ambiente es muchísimo importante, el campo que rodea los apiarios, saber leer el ambiente, saber leer adentro de la colmena y tomar, porque eso nos ayuda, si tenemos buena información, a tomar buenas decisiones. Y os dejo el último slide, solamente aquí un vídeo, bueno, es del año pasado, de un poco de nuestro trabajo de nuestra empresa. Algunos fenotipos de color de la abeja ibérica hay distintos colores, mucha gente no lo sabe. Las abejas son siempre negras, pero sí que las reinas tienen distintos colores. Esto es uno de los 4 apiarios de fecundación que tenemos, por 600 núcleos de fecundación cada uno. Y bueno, espero que hayan aprendido algo con mis experiencias y agradecer vuestra atención y de nuevo la invitación a este webinar. Muchas gracias, o en portugués, en mi región se dice bem-aja, que es lo mismo que obrigado. Muchísimas gracias, Joao. Ha sido súper interesante. Yo creo que se nos ha pasado volando el tiempo, a pesar de que al final nos ha quedado el tema un pelín apretado. Voy a ir muy rápido. Simplemente quisiera compartir unas poquitas diapositivas para explicar un poquito más en profundidad lo que es Megaví y algunos de los efectos de la nutrición proteica. Y luego pasamos a responder algunas preguntas que tenemos en el chat, ¿vale? Si os parece. Venga, pues vamos para allá. ¿Qué es Megaví? ¿Qué decías de la formulación? Bueno, Megaví es un producto, es un suplemento proteico en polvo, actualmente en esos 3 formatos que tenéis ahí. Muy pronto estará disponible también en tortas ya listas para usar.
Y bueno, algunas de sus características más importantes que están relacionadas con esta apetencia y con con la asimilación del producto es que está elaborado solo a partir de fuentes de proteína vegetal, no contiene harina de soja ni tampoco proteínas de origen animal, como puede ser la proteína de huevo. Está testado específicamente, bueno, en su desarrollo, este es un producto original de Estados Unidos y lo que hemos hecho en Beto Pharma es adaptar la formulación pues a la abeja que tenemos aquí y a fabricantes, digamos, europeos, ¿no? Es un producto fabricado aquí con ingredientes no transgénicos y en los que pues durante el desarrollo testamos diferentes ingredientes de diferentes orígenes para al final ver cuáles eran las preferencias de las abejas y a partir de ahí elaborar esta formulación final que nos aporte pues ese 46% de proteína conteniendo pues los aminoácidos esenciales. Y luego otra característica importante es que tiene un tamaño de partícula muy pequeño, inferior a 50 micras, y esto permite que su uso, que su utilización pues, sea muy versátil. Puede utilizarse en tortas proteicas, pero también, como habéis visto, adicionado directamente en forma líquida e incluso en polvo. Aquí tenéis algunas recomendaciones de fórmulas. La verdad es que es muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, aquí la torta proteica que hemos citado es la que más se utiliza en Estados Unidos, que básicamente consiste en un 50% de jarabe. Eso sí tiene que ser un jarabe denso. Esto es muy importante, que ya lo ha comentado Joao en su presentación. Mínimo, yo os diría un 75% de materia seca, de ahí para arriba porque eso es lo que nos va a dar una buena viscosidad, una buena textura en la torta final y sobre todo va a evitar que con el tiempo se deshidrate. Luego lleva ese 50% de jarabe, 47% de megaví y un 3% de grasa que nos sirve cualquier aceite vegetal, como puede ser aceite de maíz o aceite de soja, por ejemplo, de colza. Que queremos una torta menos proteica, porque en este caso estaríamos en torno a un 20% de proteína, pues simplemente lo que hacemos es sustituir parte del megaví por dextrosa o por azúcar en polvo. Si es azúcar glass, pues mucho mejor. Siempre cuanto mayor, más fino sea el tamaño de partícula de los polvos que incorporemos, mejor va a ser el resultado del producto final. Y luego también tenéis la opción de utilizarlo directamente en polvo, en la proporción que tenéis ahí, de 1 kilo por cada 15 litros de jarabe, en la alimentación líquida, perdonad, o en polvo. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición proteica, que hemos hablado mucho durante la presentación de Joao? Bien, simplemente os voy a dar un par de datos relacionados con estudios que se han publicado además recientemente y en los que básicamente vemos que la importancia de la proteína está muy relacionada con dónde se almacena fundamentalmente, ¿no? Sabemos que la proteína está en el cuerpo graso de la abeja, en esa reserva corporal. Al final el cuerpo graso es la principal reserva de nutrientes que tienen las abejas y es donde además se va a producir y se va a almacenar la vitelogenina, que como sabéis pues es una glucoproteína, es una sustancia que está implicada en multitud de funciones. Sistema inmunitario, tiene funciones antioxidantes, también su concentración o cómo va variando su concentración a lo largo de la vida de las abejas, mejor dicho, influye en los cambios de rol que se producen dentro de la colonia y está también relacionada con la longevidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la cantidad de vitelogenina y la cantidad de reservas corporales influye en el tiempo en que las abejas están realizando tareas de interior. En el momento que esas reservas, esa vitelogenina se agota, las abejas pasan a realizar funciones de pecoreo y sabemos que a partir de este momento es como que empieza su cuenta atrás, ¿no? Por lo tanto, cuanto mayores sean las reservas que yo tengo, mejor haya sido la nutrición que he recibido, mayores reservas voy a tener y más tiempo voy a estar realizando esas tareas de interior. Por lo tanto, más larga va a ser mi vida, mayor longevidad voy a tener. ¿Qué ocurre en situaciones de desnutrición? Pues que realmente las reservas corporales se agotan muy pronto porque tengo pues, abejas flacas, abejas pequeñas, como había mostrado Joao,
con muy poca reserva grasa. Entonces, incluso a veces ocurre que la vida media de las abejas llega a ser inferior a un ciclo de cría, es decir, inferior a 21 días. Por tanto, ahí encontramos que la tasa de nacimientos, es decir, la velocidad a la que nacen nuevas abejas, es más larga que la velocidad a la que se mueren. Y esto nos lleva a situaciones de despoblamiento. Y luego otro lugar clave donde se va a almacenar la proteína y donde se va a utilizar para la producción de jalea es en las glándulas hipofaringias, como ahora veremos. Bien, aquí tenéis un gráfico hablando del tema de la longevidad, de un estudio que se realizó en Estados Unidos en el que se comparó el efecto de diferentes alimentaciones en la longevidad de las abejas, en cuánto tiempo vivían. Entonces, lo que se vio es que, digamos, la línea de las abejas que habían sido alimentadas con Megaví, que es la línea amarilla, a ver que encuentre yo el láser, aquí. Esta línea amarilla, como veis, sigue un perfil muy parecido a la línea roja, que es la línea del polen. En cambio, pues abejas que recibieron únicamente una alimentación basada en azúcares, en carbohidratos u otros productos presentes en el mercado, pues siguen una línea que nos da una vida, una longevidad mucho menor. Fijaros cómo si hablamos, por ejemplo, de la supervivencia a los 40 días de vida, pues en estos dos grupos prácticamente todas las abejas han perecido, mientras que en los otros dos grupos estamos todavía por encima del 20%. ¿Qué ocurre con las glándulas hipofaringias? Pues que realmente se ha visto que el tamaño y el desarrollo de las glándulas está muy relacionado con el estado nutricional de la colonia. Como sabéis, las glándulas hipofaringias están especialmente desarrolladas durante los primeros días de vida, alcanzan el desarrollo máximo en torno a los 8-12 días de vida y producen la jalea con la que las nodrizas alimentan pues, a la reina, a las larvas e incluso a otras abejas obreras. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica que tenemos aquí a la derecha? Pues que comparando dos grupos de abejas, uno alimentado únicamente con miel, que serían las barras blancas, y otro grupo de abejas recién nacidas que recibieron una dieta con miel y polen, pues vemos cómo realmente el desarrollo de esas glándulas hipofaringias, el tamaño de las glándulas hipofaringias, que es lo que nos marca esta línea de aquí, pues es muy diferente en las que recibieron ese aporte de polen, ¿no? El desarrollo es mucho mayor a los 8 días respecto a las que solamente recibieron ese aporte nutricional basado en miel o en azúcares. Esto es algo que también pudimos comprobar en una investigación en la que se utilizó Megaví. En este estudio lo que se compararon fueron diferentes dietas en cómo evolucionaban las glándulas hipofaringias en 100 abejas recién nacidas. Todos los grupos recibieron una dieta basada en agua con azúcar, es decir, en carbohidratos, y luego los otros tres grupos recibieron diferentes dietas con proteína. Entonces, la evolución natural de las glándulas hipofaringias es que a partir de las 2 semanas más o menos empiecen poco a poco a atrofiarse, ¿no? Pues pasamos de tener glándulas con esta imagen de súper redonditas, ¿no? De los acinus, que son esta especie de globitos donde se contiene la jalea, este aspecto redondeado, a que pues cada vez sean más transparentes y estén como aplastadas. ¿Qué es lo que vimos? Pues que al cabo de 4 semanas, es decir, más allá de lo que suele ser el tiempo normal en el que las glándulas están funcionales, el grupo alimentado con Megaví todavía presentaba ese aspecto de glándulas llenas y perfectamente funcionales, muy por encima del resto de grupos. Adicionalmente, en este mismo estudio se midió la concentración de proteína en hemolinfa periódicamente, ¿no? A los 0 días, a los 15 días, a los 30, etcétera. Entonces, esto es lo que explica ese cambio en las glándulas hipofaringias, es decir, al final no toda la proteína se asimila de la misma forma y por lo tanto no se puede utilizar para los mismos fines y de la misma manera.
¿Qué es lo que vimos al mes? Más o menos, una vez transcurridas esas 4 semanas, pues que realmente la cantidad de proteína disponible en hemolinfa, es decir, la cantidad de proteína que las abejas todavía estaban asimilando y utilizando, era muy superior en el grupo alimentado con Megabi con respecto a los otros grupos. Y por último, el tercer efecto, digamos, de la nutrición, de esa nutrición, digamos, completa, está relacionado con la resistencia a diferentes enfermedades. Es verdad que la nutrición no hace milagros, estoy completamente de acuerdo con Joao, pero también es cierto que en colmenas estándar sí que puede marcar la diferencia, porque realmente esas colmenas que han recibido, que tienen un buen estatus nutricional, van a ser mucho más resistentes y se van a poder enfrentar mejor a enfermedades con las que conviven habitualmente, como es nosema, como es varroa y como son también los virus. Y esto es lo que pone de manifiesto este estudio, ¿no? Y podemos ver en estos dos gráficos. En el gráfico de la izquierda lo que vemos es como en los dos grupos parasitados por varroa, en los que además se detectó la presencia del virus de las alas deformadas, la carga viral es muy superior en el grupo que no recibió una dieta proteica con respecto al grupo que sí que recibió una dieta proteica. Y en cuanto a la supervivencia en abejas infectadas por varroa, también vemos que hay claras diferencias. Las abejas parasitadas, bueno, los grupos de abejas parasitadas por varroa son los que pone V+, ¿vale? Que se corresponden con esta línea de los puntitos y esta línea discontinua. Y vemos como en el caso del grupo que recibió una nutrición proteica, ¿vale? Una dieta rica en polen, además de azúcares, estamos en unas tasas de supervivencia en torno al 75%, si tomamos como referencia, por ejemplo, el día 18, y el grupo también infectado artificialmente por varroa, que no recibió este aporte proteico con una dieta rica en polen, únicamente recibió azúcares, pues prácticamente la tasa de supervivencia está en torno a un 10%. Por lo tanto, vemos que sí que hay diferencias en cómo pues, las abejas se enfrentan a determinadas situaciones. Por tanto, y para concluir, que quiero dejar tiempo a que Joao responda a las preguntas, ¿cómo afecta una buena nutrición? Y como buena nutrición entendemos aquella que se basa no únicamente en azúcares, sino en azúcares, proteínas, grasas, etcétera, pues nos va a ayudar a mantener el equilibrio entre las poblaciones dentro de la colonia, por lo que hablábamos de ese equilibrio entre pues, la población de nodrizas, larvas, pecoreadoras, etcétera. Va a aumentar su resistencia a enfermedades, como hemos visto, y por tanto pues va a aumentar también la productividad y, muy importante, la longevidad, y esto está directamente relacionado con esa cantidad de reservas corporales y de vitellogenina. Por último, os dejo el enlace por si queréis descargaros esta guía que editamos, bueno, ya creo que fue el año pasado porque el tiempo pasa volando, pero es bastante reciente, además en colaboración con Fina y con Antonio Gómez Pajuelo, que creo que, bueno, pues os puede aportar datos muy interesantes, algunos de los cuales hemos compartido hoy aquí, pero además hay mucha más información sobre nutrición. Descargarla, que es gratuita y seguro que os resulta interesante la lectura. Y nada, daros las gracias a todos de nuevo por estar aquí. Voy a dejar de compartir y pasamos al turno de preguntas. Bien, una de las preguntas es, Joao, que bueno, hay mucha discusión en cuanto al porcentaje de proteína óptimo que debería contener una torta proteica. Entonces te preguntan si crees que es importante ese porcentaje y con qué porcentaje de proteína estáis trabajando vosotros. Vale. Bueno, no soy la mejor persona para decir específicamente el nivel de proteína específico. Bueno, teóricamente se habla mucho a partir de los 15-20% para que tengamos buenos resultados. Lo que os puedo decir es que de mi experiencia yo prefiero tener niveles más bajos de proteína, quizá alrededor de los 15% más o menos, para que las abejas se coman la torta siempre sí o sí.
y que no se quede mucho tiempo sin comer, ¿vale? Y se estropee o se quede dura. Al momento de elegir, y de mi experiencia, hemos empezado con proteínas de 40%. ¿Y qué ha sucedido? Hemos cada vez más bajando un poco. No quiere decir que no haya ni niveles de proteína o proteína que no la coman bien a 40%, pero también por una cuestión por veces de ahorrar y que se la coman muy bien de la mejor manera, andamos siempre en torno a 20%, 15% por ahí en nuestra explotación. Ahora a nivel científico, bueno, eso dejo eso para otras personas. Quizá tú, María, creo que lo sabes mejor que nadie. Sí, es cierto que existe cierta controversia. Sí que es verdad que las investigaciones que hay publicadas hablan de que para conseguir ese efecto, digamos, de estimulación sobre la cría, hay que estar en torno a ese 20%. Pero también es cierto, como tú comentabas durante la presentación, que nuestra abeja pues, tiene ciertas particularidades, ¿no? Y bueno, pues que hay que saber un poco leer en qué momento nos encontramos y sobre todo, pues probar porque no siempre necesitan un 20%, a veces con un 15% es suficiente o incluso con menos. Depende mucho, yo creo, el estado en el que se encuentra la colmena. Si está en un momento de mucho desarrollo, con mucha cría y por tanto con mucha necesidad de proteína, o si ya se encuentra en otra etapa, ¿no? O al menos es también mi experiencia. No sé si compartes, Joao. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Sí, Randy afirma que no se ensila la torta, sin embargo, algunos apicultores afirman que sí. ¿Hay información definitiva al respecto? Un poco tu experiencia. Yo creo que con lo que has mostrado en la presentación ya hemos visto que sí, ¿no? Al menos Bueno, cuando se la administra en torta, polvo. la torta, yo nunca En la he polvo. visto también que la ensilen. Mm, El polvo sí que lo mm. ensilan. La torta, no, yo creo que las partículas son tan finas y los niveles de azúcares son tan altos que al final eh, se la tragan, ¿no? Pero Sí, no, tampoco he visto que la ensilen. es la misma experiencia que tenemos nosotros con la torta, que no la ensilan. Sobre la alimentación en polvo, los recipientes con la proteína en polvo están frente al colmenar. ¿Esto no causa problemas de pillaje o de deriva? Bueno, puede estar al lado del colmenar o tenemos aquí un colmenar que está, bueno, ponemos aquí justo al lado del almacén, a 100 metros, y funciona igual. Nunca hemos visto problemas de pillaje. De deriva, al final no sabemos, ¿no? Eso siempre va a haber deriva. Ahora pillaje no. Nunca hemos tenido problemas de pillaje. Vale, hay una pregunta que está en portugués, Joao. Yo creo que tú la ves, de César. Es que comenta que Randy en sus ensayos testó Megavi, que había algo con respecto a la composición de los aminoácidos. Acredito que teña evoluido, ¿qué quiere decir? Es que solo me salen aquí dos. Lo que os puedo decir con respecto a la composición del Megavi que tenemos actualmente aquí en Europa es que lo que ocurre con los aminoácidos es que hay 10 aminoácidos que las abejas no son capaces de sintetizar, es decir, no son capaces de producirlos. Entonces debemos aportárselos con la dieta. O bien ellas los obtienen a través del polen, aunque también hay pólenes que pueden ser deficitarios, o bien pues también lo que debemos hacer es asegurarnos cuando nosotros les aportamos un suplemento proteico, que esos aminoácidos estén en cantidad suficiente y sobre todo que estén equilibrados entre ellos, ¿vale? Porque el último estudio que tenemos en referencia a esto es el estudio de De Groot, en el que él establece la proporción que debe existir entre los diferentes aminoácidos para que realmente esa proteína sea asimilable por las abejas. Y esto lo tiene Megavi, ¿vale? Yo si queréis, la verdad es que ya no me daba para más el tiempo, pero puedo compartiros el aminograma si hay cualquier duda al respecto. ¿Para cuándo las tortas ya preparadas? Me preguntan. Pues para pronto, espero que para el otoño, pero me estoy tirando un poco a la piscina, pero estamos en ello, estamos en ello. Eh,
¿Cuántos son los costos anuales por colmena para alimento, Joao? Eso depende del Ojo. año. Y para ser sincero, es que depende, son cosas que no hacemos. Vamos comprando, como echamos también algún polen fresco. Es muy difícil decir un número porque hay años que ya viene buen tiempo, hay entrada suficiente de polen, dejamos de alimentar 2 semanas después, años 4 semanas. Es muy difícil decir un número porque para un año va a servir ese número, 5 euros, para otros años 10 euros, quizá no llegará a tanto, de proteína. Si vamos a alimentación, depende si es alimentación líquida, en pasta, los precios han cambiado muchísimo. Es muy difícil al final tener eso porque depende. Sí, yo creo que esto también va un poco en línea con lo que comentabas de que el tema de la nutrición es súper dinámico y que Ujú. continuamente pues, hay que estar viendo cuáles son las necesidades y ir adaptándonos, ¿no? Sí, sí que este año, bueno, ha sido un año que nunca hemos gastado tanto dinero en alimentación. Ha sido una locura, pero bueno, es lo que es. Por eso, bueno, este año es un ejemplo, ¿no? Que mejor no Mm. hacer cuentas, porque lo que se ha Ya. gastado en alimentación, ¿Nos queda alguna pregunta pendiente? ¿Modificas la alimentación en función del tipo de colmena? Es decir, entre colmena Lions y Langstroth. no, no. A nivel del tipo de alimento, no. Es lo mismo. No ¿Y hay la forma de cambios. colocarlo? Aunque una cosa muy interesante de la colmena Lions es que es una colmena que normalmente tiene bastante polen y está siempre un poco mejor nutrida que la colmena portuguesa que usamos, que es la colmena más pequeña que tenemos, que es la reversible, que consume las reservas muy rápido. La colmena Lions es una colmena que tiene siempre buenas reservas y claro, se nota porque hay apiarios que mantienen zánganos el año todo. Entonces, claro, necesita distintas evaluaciones, es lo que puedo responder. La evaluación es hecha de forma distinta, pero el alimento es el mismo. Ujú. ¿Qué opinas de poner el megaví sobre los cabezales de los marcos? Cabezales. Sobre los cuadros Sí, sí, es directamente. lo que he hablado. Es muy importante que se ponga, pero si los cuadros están rebajados, es el importante, que haya contacto directo del alimento con la abeja. Es un cambio tremendo que se nota en la colmena Lions, que no tienen los cuadros rebajados, que ya hay mucha dificultad en alimentar, porque si hace mucho frío, hay una barrera física que impide a la abeja de subir y nutrirse, ¿no? O mejor, solamente algunas horas, si hace sol durante la tarde, coge un poco de temperatura a la colmena, tiene posibilidad de subir y nutrirse. Si le damos la posibilidad del alimento coger la temperatura de la piña de la abeja, por los cuadros estar en rebajados, claro que sí, hay que ponerlo arriba de los cabezales porque es la mejor forma. Es que no sé si se refiere a la torta o en polvo. Ah, No queda vale. claro en la pregunta. No sé si en polvo tienes alguna experiencia. No, en polvo ¿Lo nunca. Lo utilizas hemos fuera? probado, lo comen, pero ves que al final no nos gusta mucho porque por manejo y todo, después ¿Te poncho, resulta más práctico eh, fuera? no es muy práctico para nosotros. Ok. Pregunta a un apicultor de la zona sur de Galicia que ahora Ujú. mismo no tiene entrada de polen. Entonces, ¿qué alimentación aconsejarías para que los núcleos puedan tener abundante cría? No hay entrada de polen. No hay entrada de polen. Al sur de Galicia ahora mismo no hay entrada de polen, qué Mm. raro. Muy, muy raro, ¿eh? Porque debería. Bueno. Una alimentación proteica. Si no hay alimentación, si no hay No entrada hay campo, de ¿no? polen, que tengo algunas dudas que no hay ahora mismo en el sur de Galicia. Sí, yo me lo creo, que lo ¿Lo conozco. crees? Vale. Bueno, una proteína. No sé si va a haber necesidad ahora mismo de echarle un jarabe,
pero claro, aquí tenéis el Megaví, un ejemplo, a entrar en Claro. contacto con, con María, pero estamos bromeando, pero claro que sí. Hay que mirar primero si la cría tiene jalea real o no, lo que vos explicaba, porque quizá está entrando polen y tú crees que no. Si está seca la cría, no hay polen arriba o en los cuadros que están junto de la cría, sí, echarle una proteína. Ahora la marca y el producto, eso, eso hay que probar. Hay muchos en el mercado y tenés aquí también Megaví. Es una oportunidad de experimentar el Megaví, que va muy bien. Pues nada, yo creo yo que ya con esto finalizamos. Piden que cómo se puede contactar contigo. Em, si quieres, ponemos directamente algún dato en el chat o Sí, la web o... nuestro Sí, website, y creo que ya está, puedo yo ponerlo. sí, creo que puedes escribir para todos. Ahí lo tiene Perfecto. nuestra página web No sé y si está para todos. ¿Lo podéis ver, la página web? Pues si no, lo comparto yo también. ya Pues, está. pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber aguantado hasta el final, que casi somos los mismos que hemos empezado. Esperamos que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, Joao. De verdad que ha Vosotros, sido un lujo escucharte. Muchas gracias por muchas tu gracias. generosidad, por comentar con tanta, bueno, pues con tanta sinceridad, ¿no? Que a veces las cosas no son fáciles y que no hay milagros. Así que nada, muchas gracias y esperamos volver a veros pronto. Venga, Un abrazo, adiós, muchas buenas gracias. noches, chao. Adiós, chao.